Bien, como ustedes saben, existe una polémica bastante grave con la compra de las casas de expresidentes como Patricio Aylwin y Salvador Allende. Pero los beneficiarios de esa compra, sobre todo la del presidente Salvador Allende, son su misma familia. Y esa persona específicamente es la ministra de Defensa Maya Fernández, generando una polémica a nivel nacional. Bienvenido a su canal El Viejo de Historia. Tenemos que determinar una cosa. La casa que se está hablando, Guardia Vieja, que pertenecía al expresidente Salvador Allende. Ahí el mandatario vivió desde 1954 a 1971 para luego mudarse a la conocida propiedad de Tomás Moro en Las Condes. Este lugar es bastante importante por muchas razones, porque van a recibir muchos mandatarios, muchos políticos, incluso se cuenta la historia de que ahí mismo se fundó el GAP, Grupo de Amigos Personales de Salvador Allende. Pero ¿qué pasó con eso? Bueno, se estaban comprando estas propiedades supuestamente para transformarlas en museos, pero esas propiedades pertenecen a Maya Fernández y a su hermano. Y entonces lo que pasa con esto es que se iba a comprar esa propiedad a la familia por 933 millones. Y usted se va a preguntar, ¿qué es lo que tiene de malo? Bueno, Maya Fernández es ministro de Defensa del gobierno actual, lo cual es totalmente inconstitucional hacer eso. No se puede, no puede existir un negocio del Estado con un miembro del Estado. Pasaría exactamente lo mismo con las propiedades del expresidente Patricio Aylwin. El proceso contempla distintas etapas previas a la compraventa que incluyen la declaración de un decreto que autoriza la adquisición del inmueble, el decreto que fue tomado por razón de la Contraloría General de la República el 20 de diciembre pasado. Sin embargo, tenemos que también entender de que el presidente junto con todo el gobierno tenían bastante claro lo que estaba pasando. Aquí nadie puede decir que no sabía. Pero existen ciertas polémicas sobre el valor de esta propiedad. ¿Y en qué sentido? Porque la propiedad de la Guardia Vieja la pueden encontrar con un avalúo fiscal bastante inferior a esos 933 millones. El avalúo fiscal está en 513 millones según el Servicio Impuesto Interno. Claro, usted me va a decir que siempre los avalúos fiscales de prácticamente todo siempre va a ser bastante menor. Y uno puede decir, esa casa perteneció al expresidente Salvador Allende. Significa que también tiene un valor histórico que obviamente le da mayor valor, mayor plusvalía a esa propiedad. En efecto, pero lo que explican ciertos expertos de inmobiliaria, ciertas personas que tienen un conocimiento bastante profundo acerca del valor de estas propiedades, afirman de que la propiedad no debería valer 960 millones. Incluso lo que dice Reinaldo Gleisner dice que a lo sumo serían unos 750 millones. Entonces, ¿por qué existe casi 200 millones de variación? Bueno, pero la compra sería inconstitucional. ¿Y por qué? Lo dice bastante claro Francisco Leturi, expresidente del Consejo de Transparencia. Dice que esto huele a chanchullo, puesto que una nieta que es ministra negocia con otra ministra en el gobierno de Boric para que en el último año le compre una casa en 1.000 millones, va a ser la casa del chanchullo. El experto detalla que lo mínimo que deben saber los ministros de la Constitución son 5 o 6 artículos que tienen que ver con su pega. Por ejemplo, dice muy bien el artículo 37 bis, dice: no podrán los ministros de Estado contratar con el Estado cuando son ministros. Entonces la pregunta es, ¿los ministros saben lo que dice la Constitución? ¿La han leído o simplemente intentaron, como dice Leturia, hacer un chanchullo y que nadie se diese cuenta? Bueno, obviamente las críticas van a llegar por todos lados. Los diputados de RN piden la cabeza incluso de la ministra Fernández, ¿cierto? Camila Flores dice: se cortó el hilo por lo delgado, sacaron a la ministra de Bienes Nacionales, la ex ministra Sandoval, que era la encargada de Bienes Nacionales, pero también se busca sacar a Maya Fernández. Por otro lado, Toá dice: es algo que nunca tuvo que haber sucedido. Pero siempre pasa esto con el gobierno, hacen cosas y después terminan arrepintiéndose por haberlas hecho. ¿Por qué no pensaron antes? ¿Por qué no determinaron que esto era incorrecto, era inconstitucional? ¿Quién va a quedar a cargo del Ministerio de Bienes Nacionales? Sebastián Vergara Tapia, que era el subsecretario anterior. Por lo menos hasta ahora va a estar en cargo de subrogante. Entonces lo que nos queda claro es que Boric, aunque haya dicho tajantemente que nadie busca enriquecerse a costa del Estado, lo que sí es seguro es que él sabía todo lo que estaba pasando. Así que la pregunta es, ¿intentaron hacer el negociado por ignorancia de la Constitución o esperaban que pasara de largo y el pueblo de Chile no supiese nada, por lo menos ahora? Y después de la compra, si se hubiese hecho estaría.
Entonces el presidente Gabriel Boric, dice, ha solicitado la renuncia a la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval Osorio. El presidente agradece el trabajo desempeñado, etcétera, 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 frases protocolares, etcétera. En fin, aquí tienen el primer papelón del año en términos de corrupción. Muchas gracias, suscríbanse, dejen su like y este es su canal El Viejo de Historia. Se establece que Carmen Paz, María Isabel, Maya Alejandra y Alejandro Salvador son dueños de derechos respecto de un inmueble ubicado en la calle Guardiavieja, número 392, antes calle Costa, en la comuna de Providencia, provincia de Santiago, región metropolitana, inscrito a nombre de los vendedores individualizados previamente. También que la adquisición ha sido autorizada vía el decreto número 38 del 25 de noviembre de 2024 del Ministerio de Bienes Nacionales, del cual tomó alcance en la Contraloría con fecha 20 de diciembre del 2024. Este acto administrativo fue notificado a los vendedores de forma personal a través de su apersonamiento a las oficinas del Ministerio de Bienes Nacionales, que están en la Alameda Bernardo Higgins, según se lee textual en el contrato. Se informa el precio de venta de 24.291,72 unidades de fomentos. Se detalla además que la abogada de la Seremi dejó a la notaría el documento por el pago al contado del inmueble, o sea, la parte compradora paga el precio de venta en este acto al contado a la parte vendedora. Sostiene el escrito, lo que en la práctica implica que los fondos fueron debitados desde las arcas fiscales, o sea, hay un pago por parte del Estado. Atención con ese dato, porque hay que ver qué es lo que sucede. El comprador otorgará carta de instrucciones de pago al notario autorizante de la escritura pública a fin de que entregue el documento de pago del precio de la parte vendedora o a quien la represente legalmente bajo la condición de haberse inscrito efectivamente